Bueno, hoy entonces vamos a dar el tema de lo que es el ritmo, que nosotros ya hemos visto un poquito en poesía. Vamos a repasar un poquito con el repartido, no sé si lo tienen ahí, el de, que sería repartido número 7, Introducción a la Poética Castellana de Zambrano. ¿Quieren que agrande un poquito la letra? Porque capaz que quieren en 14. Ahí está. Bien, les decía entonces, introducción a la poesía y prosas castellanas modernas. Y el autor es Zambrano. Bien, que es el repartido 7, ¿no? Entonces, les decía. Bien, vieron que ahí, no sé si están con el repartido, hablaba primero de lo que era la poética tradicional, y es lo que está clasificado ahí, ¿no es cierto? La poética tradicional es la parte que yo les dejé, porque después recuerden que por las vanguardias, sobre todo, a principios del siglo XX, las rupturas que hay en lo que es la medida del verso, ¿no es cierto?, en lo que es la libertad en cuanto a la creación, deja un poco libres todas estas condiciones que antes había sobre la versificación, las estrofas, etcétera, ¿no? Bien, entonces, en el verso castellano moderno debemos distinguir dos aspectos. En primero, el tradicional, que algunos llaman clásico, es el elemento recibido y que entronca la poética moderna con la corriente cultural de donde aquella procede. El otro aspecto o elemento es el aporte propio de la época actual o dicha corriente, el elemento diferenciador. La poética tradicional está constituida en general por los únicos elementos que reconocen el programa oficial y los manuales de preceptiva se reducen a la medida, el acento y la rima. La medida consiste en la cantidad de sílabas del verso. El verso, como hecho fonético, posee una unidad de medida que es la sílaba. No se reconoce diferencia de duración entre una sílaba como a y otra como trans o buey. Ambas tienen para las necesidades del verso una misma duración. Enríquez Ureña lo llama isosilabismo a este hecho, del griego es isos, igual, y silabismo, de sílaba. Para contar o medir un verso se deben tener presentes las condiciones que van a continuación. Así que entonces, la medida ¿sí? Consiste entonces en la cantidad de sílabas del verso. Ahora ingresó un compañero, ¿no? ¿O era alguien que se había ido? Digo por la falta. Me pareció que ingresó alguien.
Yo, profe, Yo me fui del usuario que estaba repetido. Ah, está. No, Ay, pero yo entré recién. Su porque estaba Belsa se buscando el fue corrector. y volvió después. Sí, Ah, perfecto. bajé la tapa de la computadora y se me suspendió y se me salió todo. Perfecto. Consiste la cantidad de versos del entonces, de sílabas, perdón, del verso. Perfecto, ¿no? Y entonces lo que se llamaba Pedro Enríquez Ureña, llama isosilabismo al hecho entonces que en español no se reconoce en español la diferencia de duración entre una sílaba como a, por ejemplo, y otra como trans o buey, ¿está? Por ejemplo, transporte, ¿no? ¿Queda? O buey. Es decir, ese silabismo, ¿está? Es el hecho ese, ¿está? Por otra parte, llama sinalefa es la unión que forma sílaba de la vocal o vocales finales y una palabra con la vocal o vocales iniciales de la siguiente o siguientes. ¿Está? Bien, entonces, un ejemplo era palpita en las... Ustedes, una pregunta, ¿ustedes tienen los repartidos o no? Yo sí. Está, no todos entonces. Sí, yo lo tengo, No profe. sé si los 7, pero los tengo varios, tengo un montón. Está, pero este, por ejemplo, lo tienen. No, porque yo para ver hasta cómo me manejo en cuanto a transcribir lo mismo que está acá, ¿no? Pal, pi, ta, y seguía en. Entonces acá la sinalefa es en, ¿está? O sea, queda como una sola sílaba. Las van de ras na porque es emoción, no, ¿está? Y sigue, ¿no? De vuelo, ¿está? Es decir, ahí entonces, justamente, vamos a poner de vuelo. Ahí entonces, ¿cuántas sílabas tendríamos? En total. Sí. 14. ¿Cómo? No, no escucho. 14. 14, son 14 sílabas, ¿no? Fíjense entonces, como las sílabas no necesariamente son las sílabas que nosotros separamos cuando hacemos la división, digamos, de una palabra sola, sino que con estas reglas justamente
con esta regla de la sinalefa, se unen, entonces palpita en este caso, y una emoción, ahí hay entonces una unión que permite contar a las sílabas como una sola, ¿tá? Cuando pertenecen a palabras diferentes. ¿Tá? Luego sigue diciendo la sinalefa puede agrupar más de 2 vocales pertenecientes a palabras contiguas. Por ejemplo, en el ejemplo de agua en, ¿tá? Ahí al terminar agua en 2 vocales, ¿no? Y el otro empezar en vocal, también entonces haría 3 vocales juntas, ¿no? Entonces, la H es simple signo gráfico, destituido, como se sabe, de valor fonético, no interrumpe la sinalefa. Es decir, por ejemplo, en este que dice, por ti se ha de cumplir lo que está escrito, ¿tá? Del escritor González Lanzúa, a nivel fonético, perdón, está por ti se ha de cumplir Entonces esto pasa, lo que es. Sí, pregúntame, sí. esto pasa entonces cuando una palabra termina en vocal y la siguiente también arranca en vocal. Ahí está. Gracias. Está. Bien. El hiato. En este caso, ustedes ya conocen lo que es el hiato desde el punto de vista gramatical, pero acá lo clasifica, lo que dice acá es en relación a las palabras en la unidad del verso. Es decir, si las vocales contiguas entre palabras no forman sílaba, es decir, si se dan las condiciones para la sinalefa, es decir, lo anterior, y esta no se produce, entonces hay hiato. ¿Tá? En este caso, que ponen el ejemplo, sos, no, ven, la. En este caso, ¿tá? Se consideraría, fíjense que no une la A y la O, la obra profunda de la, y acá tampoco, obra. Esto en general, nosotros tenemos que ver la cantidad de versos que hay en general en lo que es la estrofa y darnos cuenta según lo que son los otros. Fíjense que acá tenemos 1, 2, 3, 4. Acá tenemos 14, ¿no? Entonces también sería justamente el verso alejandrino de lo que es 14 sílabas, ¿tá? Y en este caso entonces hay un hiato y no se produce esa sinalefa. ¿Queda? Luego tenemos la sinéresis que él señala como es la unión. Yo acá estoy